Hola, espero que se encuentren muy bien. En el video del día de hoy quiero hablarles de un proceso que todos los seres humanos tenemos. De alguna u otra manera estamos constantemente activando este proceso neuropsicológico, neurológico, fisiológico, como le queramos llamar, y que entra en juego en nuestro día a día y en cualquier actividad que llevemos a cabo. Hoy vamos a hablar de la percepción. La percepción como tal hay que entender varios conceptos fundamentales. El primero es la sensación. Para hablar de sensación tenemos que entender que es la experiencia inmediata básica que tiene el organismo, que tiene el ser humano ante un estímulo. Y aquí entra en juego, por supuesto, toda la parte de los sentidos: vista, gusto, tacto, olfato, oído. Básicamente es cómo traducimos de alguna manera un estímulo externo, cómo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso lo traduce y lo codifica para que podamos comprenderlo y darle un sentido a la realidad que estamos viviendo. Entonces tendríamos que hay una traducción de los estímulos visuales, de los estímulos olfativos, de los estímulos sensoriales como tal. Y cada uno de esos, por supuesto, que podría presentar algún tipo de patología o algún tipo de dificultad que por consiguiente va a afectar nuestro desempeño perceptivo o nuestra activación conductual, si fuera el caso, ante el estímulo que estamos percibiendo. Y es importante entender el término de atención. La atención es la capacidad de orientarnos ante un estímulo, de orientarnos hacia un estímulo y mantener y percibir adecuadamente dicho estímulo. Neurológicamente podríamos hablar que es el proceso de cómo se activa a nivel fisiológico nuestro organismo y cómo se desactiva nuestro organismo ante diferentes estímulos. Por ejemplo, la atención ante este video en nuestro cerebro está codificando y activándose para que prestemos atención a lo que se dice y a lo que se ve en la pantalla en este momento y a lo que se escucha también. La percepción entonces es esa capacidad que permite al organismo recibir la información, codificarla a nivel neurológico, a nivel neuropsicológico, transformarla como tal, darle un sentido mediante la interpretación. Hay procesos de percepción, por supuesto, y hay factores que van a condicionar la percepción, porque no todos vamos a percibir exactamente igual. Depende de mi estado de ánimo, depende incluso de mi estado fisiológico. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos que rendir un examen a primeras horas de la mañana y tal vez no desayunamos bien o no dormimos bien. Nuestro estado se va a ver alterado y por tanto nuestra capacidad de percibir y de mantener una atención se va a ver alterada también. Algunos componentes básicos de la percepción podemos encontrar el proceso sensorial. El proceso sensorial tiene que ver con las sensaciones, o sea, es la fase inicial de cómo se percibe la información. Primero yo siento el estímulo externo y a raíz de eso, esa sensación activa el proceso de percepción. Por ejemplo, agarro un cubo de hielo, inmediatamente mi proceso sensorial en la mano va a ser, ok, está frío, está húmedo, es agua, está mojado, o el calor, por ejemplo, de la temperatura, está haciendo mucho calor en este momento. Eso va a ser una sensación física, mi sentido como tal táctil se activa en ese momento, o sea, es la fase inicial de cómo se percibe el estímulo y cómo se percibe la información. Los sentidos, al ser los receptores, ¿verdad?, del mundo, son receptores del mundo exterior con el mundo interior. Vamos a tener entonces que ellos nos permiten interactuar, nos permiten intercambiar información. De esta manera, cuando yo toco algo caliente, mi parte sensorial inmediatamente se activa para enviar un mensaje al cerebro, decirle está caliente, y mi cerebro inmediatamente envía un mensaje a mi mano para decirme quítela, ¿ok?, para evitar que se queme. Es un proceso inmediato, pero por supuesto pueden haber patologías o situaciones que pueden alterar esa percepción y por tanto el comportamiento. Hay un proceso simbólico dentro de la percepción y el proceso simbólico básicamente es cómo se interpreta y se organiza la información. Ese proceso simbólico va más que nada en la parte cognitiva, cómo se le da un sentido al estímulo que se está percibiendo, con qué se asocia ese estímulo. Por ejemplo, yo voy caminando y me llega un perfume y ese perfume me recuerda a mi expareja, me recuerda a alguna persona a la que amé durante mucho tiempo porque era su perfume. Inmediatamente hay un proceso simbólico que hace que
mi percepción olfativa asocie y se vaya inmediatamente a nivel cognitivo a ese recuerdo. Entonces, ese proceso simbólico, una vez que se ha percibido por medio de los sentidos, se activa esta asociación cognitiva. Y hay un proceso afectivo que es, bueno, nuestra forma de hacer y la experiencia, cómo esto influye en la percepción. ¿Qué quiere decir esto? En base a las experiencias que voy teniendo, mi percepción va cambiando. Por eso encontramos que hay algunos sabores que en nuestra época de juventud también no nos gustaba, y como nos vamos haciendo más viejos, más grandes, le vamos encontrando más gusto al sabor. Por ejemplo, el chocolate amargo. A los niños generalmente no les gusta el sabor del chocolate amargo. Sin embargo, el sabor del chocolate amargo para los adultos o algunos adultos es un sabor que disfrutan muchísimo ahora, cosa que en su infancia tal vez no. ¿Por qué? Porque la parte afectiva, la parte de experiencia previa de los estímulos, nuestra historia de vida, hace que percibamos diferente, hace que se influya y que se altere la percepción que tal vez antes teníamos de las cosas. Hay algunas fases entonces de la percepción, ¿verdad?, que hay que recapitular acá, y tenemos primero la detección. La detección es cuando cada sentido se activa ante un estímulo, y ese sentido como tal, al ser receptor, es un receptor específico de una energía como tal, entendiendo la energía como aquello que genera el objeto externo. Por ejemplo, el calor claramente es una fuente de energía calórica, el sonido, sónica, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada objeto externo va a emitir una fuente de energía y nuestros sentidos son los que van a percibirlo. La transducción es precisamente esa traducción que hablaba al inicio del video, que es cómo convertimos la energía que nos envía ese estímulo a mensajes dentro del sistema nervioso central o periférico, ¿verdad? Eventualmente. La transmisión es cómo nuestro sistema nervioso transmite la información codificada al cerebro. ¿Okay? Cómo se lleva a cabo esa codificación cerebral y cómo se procesa la información. Entonces el cerebro, al recibir toda esa información, va a organizar, clasificar, interpretar la información en forma de experiencias conscientes que por tanto van a conllevar a un comportamiento específico posterior. Hay que tener claro que dentro de la percepción van a haber otros términos que pueden influir. Por ejemplo, ya tenemos claro que una cosa son los sentidos y otra cosa son las sensaciones. Sentidos son, ¿verdad?, los sentidos que tenemos los seres humanos: olfato, vista, tacto, gusto, y la sensación es esa codificación que se le está dando. Hay que entender que cada sentido tiene un umbral mínimo o absoluto, que es la intensidad más pequeña que se puede captar por medio del sentido. Entonces el umbral mínimo, por ejemplo, yo coloco un sonido con un decibel bajo, en lo más bajo que logre percibir mi oído, hablaríamos que es el umbral mínimo perceptivo por mi sentido del oído. El umbral máximo sería la intensidad más alta que podría percibir mi sentido sin llegar a algún daño, ¿verdad? Incluso encontramos el umbral del dolor. Va a haber un umbral del dolor mínimo, que es lo mínimo que yo puedo tolerar, y el máximo es hasta cuánto podría aguantar. Hay un umbral diferencial que es la finura con que distinguimos varios estímulos similares. Por ejemplo, no es lo mismo un calor a la hora de una bebida, por ejemplo, tomarse un vaso de leche muy caliente a tomarse un vaso de café muy caliente. Si bien los dos pueden estar sumamente calientes, hay una diferencia en el tipo de percepción que yo le doy. O bien, no es lo mismo el frío, 12 grados, por ejemplo, en Costa Rica, a 12 grados, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Ok? Hay diferencias de variables que hace que las percepciones sean distintas. Los estados perceptivos y los receptores es esa predisposición a percibir un estímulo o aspectos particulares de un estímulo. Entonces, mi estado perceptivo hace que, por ejemplo, yo hoy ande tal vez más perceptivo a los olores. Entonces hoy ando más irritable, ando más pendiente a qué huelen las cosas. Hay olores que me irritan o que me caen mal, que me dan náuseas, y otros días puede ser que no. Ahora, es importante entender, como les dije en un inicio, toda percepción podría tener factores o eventuales situaciones o patologías que podrían alterarnos. Hablamos de trastornos cognitivos de la percepción, y es cuando encontramos una alteración en la capacidad de percibir de forma natural, de forma normal, un
estímulo por medio de nuestros sentidos. Encontramos primero las ilusiones, que es la deformación de un objeto, la deformación del estímulo como tal. Puede ser por falta de atención, por ilusiones como tal que se presenten, o por un término que conocemos como pareidolias. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? La persona con una ilusión en su percepción deforma lo que está percibiendo. ¿Ok? No logra determinar qué es verdaderamente lo que está percibiendo en ese momento. Y entonces hay una percepción falsa o un error en la percepción que tiene. Otro tipo de alteración cognitiva, que son las que generalmente llaman mala atención en la parte clínica y en la parte de atención, son las alucinaciones, que es cuando se percibe algo sin que esté el objeto o el estímulo realmente. Entonces tenemos alucinaciones dependiendo del canal sensorial, serían las auditivas, alucinaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles. Pueden ser de varios tipos, fisiológicas meramente, por alguna lesión en algunos receptores, por sueños o serían alucinaciones oníricas, producidas por sustancias psicodélicas, drogas y demás, o características ya meramente de un trastorno psiquiátrico como la esquizofrenia o la psicosis crónica. Entonces, si ustedes lo ven en esta cápsula, quise abordar en términos generales en qué consiste la percepción. Todos estamos constantemente percibiendo estímulos y podríamos encontrar algunas alteraciones a la hora de percibir. Generalmente tenemos lo que son las ilusiones, o sea, percibimos erróneamente algo. Generalmente podemos verlo en ejemplos visuales, donde percibimos cosas erróneas en un momento, pero nos podemos corregir. Sin embargo, una persona ya con alucinaciones sí requiere de una valoración y una intervención óptima, ya sea a nivel psicológico, psiquiátrico, farmacológico, para lograr su intervención de manera integral. Entonces, con esta cápsula los dejo por el momento y nos vemos más adelante.